El canal del Foro de la Salud presenta su programa, Charlas Magistrales, un espacio para la exposición de temas de salud por parte de reconocidos especialistas, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias en búsqueda de un Ecuador saludable. Con la dirección de Dr. Francisco Andino, a continuación veremos un tema muy importante. Bienvenidos. Saludos cordiales a todos ustedes. Queremos invitarlos a departir de la nueva programación de charlas magistrales a través del canal del Foro de la Salud. Se me ha propuesto el día de hoy hablar sobre la viruela del mono. Vamos a tocar una condición muy sencilla en la viruela del mono, de qué se trata esta enfermedad, cómo se contagia, qué es lo que hay que hacer y cómo hay que tener a las personas que están en riesgo y cómo protegerse, que es el fundamento real de esta enfermedad. Para decir la nomenclatura anglosajona, la viruela del mono se la conoce como monkeypox. Estas son denominaciones, como también se le pone las siglas de MPX, que es lo que nosotros tenemos que reconocer dentro de lo que las nomenclaturas que hay a nivel internacional. Introducción de esta enfermedad. La viruela del mono es una enfermedad zoonótica viral que no es nueva. Fue revisada ya en animales desde los años 50, pero en la República Democrática del Congo en 1970 se presentan los primeros casos de esta zoonosis, de la transmisión de enfermedad de animales a humanos, y se documentaron 500 casos en Nigeria en los últimos 5 años. Fuera del continente africano fue descrito también por diferentes países, Singapur, Israel, Reino Unido, Estados Unidos, y que en la mayoría de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, varios casos en relación documentada con viajes aéreos se han determinado como parte de la transmisión de la enfermedad en Europa. Veamos nosotros un poco la epidemiología. A mayo teníamos 15.000 casos mundiales. Y claro, obviamente la alerta se da en España, porque España tiene 3.125 casos reportados en esa fecha, siguiéndoles Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia. Miren la intensidad del porcentaje de estos países en los que tienen sistemas sanitaristas robustos, y que verdaderamente vemos nosotros que algo tiene que existir como parte de la lógica en el georreferencial que tenemos, ¿no es cierto? Vemos pintado a la península ibérica de España en rojo, mientras a nivel mundial ya la determinamos como una emergencia sanitaria. Pero no, para clasificarlo epidemiológicamente bien, tenemos que decir qué es una reemergencia y qué es una emergencia. Debemos decir que esta enfermedad es una reemergencia en África y una emergencia a nivel mundial, porque la comenzamos a notar en diferentes países. Pero ya a julio de este año, vemos el incremento que se diera significativo y que sigue siendo España el de mayor porcentaje, pero en Estados Unidos tiene un crecimiento también importante y considerado. Lo bueno que hay que determinar en ello es que es una enfermedad que no es con una tasa de ataque elevada. La tasa de ataque es -1. Lo que nosotros teníamos en la pandemia del SARS-CoV-2, COVID-19, que teníamos una tasa de ataque arriba de 2.5, es decir, exponencial. Esto nos hace notar
que a pesar de observar las diferentes acciones, ¿no es cierto?, tenemos nosotros que chequear qué es lo que está ocurriendo y obviamente siendo una enfermedad de tipo zoonótica, y vemos nosotros ahí un mapa en el cual estamos observando las diferentes virosis que pueden involucrar símiles a lo que significa la viruela del mono y que a la larga nosotros tenemos que seguirla conociendo. Experiencias que debemos adquirir y que en nuestro país estamos ya por el rango de cerca de más de 80 casos y que existen otros sospechosos a tratar de diagnosticarlo, obviamente laboratorialmente, que es lo que también tendremos que aprender más adelante en esta charla, que fundamentalmente qué es lo que hay que hacer con este tipo de enfermedad. El agente, el virus de la viruela del mono, es un virus del género Orthopoxvirus, que incluye a otros como virus de la viruela humana, el virus de la viruela bovina, que son parte de esta familia Poxviridae. Es un virus zoonótico que con cierta regularidad se transmite a los seres humanos, y se creen que existen reservorios que no solamente están ubicadas a nivel selvático, a fauna selvática, sino también a animales domésticos. Y miren qué tan importante resulta ser que nosotros tengamos el programa que, eliminado ya en el 2014, el programa de la zoonosis en el Ministerio de Salud Pública, porque es desde allí que nosotros tenemos que hacer el control. Y para poner un ejemplo de la falta del control zoonótico, es el crecimiento de la neurocisticercosis en el país, que a la larga, en el último año del 2020, cerramos en el hospital con cerca de 15 casos. Es decir, a nivel anual, cuando prácticamente había desaparecido la neurocisticercosis. Solamente traigo a colación este hecho para poder determinar qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, la viruela del mono no es un antepasado directo, es descendiente directo del virus de la viruela, y la causa la viruela humana, y una enfermedad que tiene muchos años, es milenaria, data del año 10.000 a.C., que fue erradicada en 1980 y quedando en la actualidad solo muestras de laboratorio. Es interesante observar que existe inclusive rezagos de inmunidad de la viruela humana que puede tener cruce, y que precisamente aquellos que tenemos mayor edad estamos todavía algo inmunizados con relación al cruce de inmunidad que debe de tener con la viruela. Entonces, esta enfermedad es predominante en África Central, en África Occidental, menos virulento, y ambos se han clasificado entre los grupos de 3 patógenos que tienen riesgo para la Organización Mundial de la Salud, en la que incluye a la brucelosis y al Mycobacterium tuberculosis. Entonces, ahí podemos nosotros chequear en esta lámina cómo el ser humano puede estar dentro del circuito de diferentes microorganismos que pueden ser transmitidos desde el lado silvestre a los animales domésticos, y entre ellos el vínculo del ser humano, que verdaderamente ocupa el mismo rango ambiental de los dos tipos de fauna. La siguiente. La viruela símica es una zoonosis causada, como ya dijimos, como el Orthopoxvirae, y puede presentarse como brotes epidémicos. Y ahí miramos nosotros en esta diapositiva, ¿sí?, las zonas de la enfermedad frecuentes, endémicas en reservorios naturales y animales. Esta enfermedad vírica del virus Orthopoxvirus obviamente tiene una transmisión limitada, como ya lo habíamos dicho, ¿sí?, y que la mortalidad es baja, y no se debe directamente por el virus que se autolimita, sino su mortalidad, como ya lo veremos más adelante, está dada por sus complicaciones. Transmisión. Hasta ahora el mecanismo de transmisión principal había sido a través de contacto directo con mamíferos, vivos o muertos, roedores o primates, que pueden estar en zonas endémicas.
pero hay otros mecanismos de transmisión para que nosotros podamos chequear en la cadena de contagio que también están dadas por el percibir las gotitas respiratorias o gotitas de flúor que sale de una persona a otra y que en un contacto menos de 1 metro podemos nosotros adquirir la enfermedad. También puede ser hacerlo a través de los contenidos de las aftas bucales o de las lesiones dérmicas, que la veremos también, y que a la larga los fomites son una de las cosas que nos llama mucho la atención. La supervivencia de este virus en ropa, en toallas, en lugares donde ha estado una persona infectada, es la que uno también tiene que chequear. Y la transmisión obviamente vertical de madre a hijo. ¿Qué también se ha observado? Se ha observado un mayor crecimiento de los grupos HSH, es decir, hombres que tienen sexos con hombres, y se lo ha encontrado en secreciones seminales y secreciones vaginales, pero no se la determina todavía ni se la pone en la nomenclatura como enfermedad de transmisión sexual. El hecho del cambio permanente y de la promiscuidad de este tipo de grupos humanos son los que prácticamente hacen la posición de riesgo, y que en Norteamérica, como en otros países, se ha observado con mayor incidencia al respecto. Su clínica. Esto es importante. Hay un periodo de incubación que puede llegar de 5 a 21 días. Se lo dice de 6 a 16. Pero la clínica aparece posteriormente, suele ser autolimitada con mejoría en varias semanas, 2 a 4 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitamos un tratamiento fortuito. Pero hay que chequear quiénes son los grupos que se tiene peor evolución. Niños, por ejemplo, personas que tienen bajas las defensas o inmunocomprometidas, adultos jóvenes, ¿ok? Y que debemos tomar en consideración el cuadro clínico. Fiebre es el mayor porcentaje de la sintomatología, cefalea, mialgia, linfadenopatías y astenia. Pero este cuadro clínico, que podría aparecer en cualquiera de nuestras enfermedades febriles, que son frecuentes en nuestro medio, en el 1 a los 5 días comienza a aparecer la erupción. ¿Dónde es los sitios donde aparecen las erupciones? Más frecuentemente en cara, en extremidades, palmas y plantas de las manos y pies. Afecta mucosas orales, los genitales en el 30% y conjuntiva el 20%. Las lesiones son diferentes tamaños. Algunas son hiperpigmentadas y las otras pueden tener la evolución clásica de la mácula, la pápula, vesícula, pústula, costra, y luego tienden a la desaparición. Entonces vamos a chequear un poco este hecho precisamente en los espacios del contagio, ¿no es cierto? Y obviamente ya lo hemos visto, el periodo de incubación, el periodo invasivo y obviamente el periodo de estado. Pero lo que más nos tenemos que mirar en este espacio es los tiempos, ¿no? Si yo tengo sospecha de que tengo una enfermedad parecida a la viruela del mono o monkeypox, yo tengo que hacer mi autoaislamiento, mi cuarentena, que debe de llegar hasta 21 días. ¿Sí? En el periodo invasivo, nosotros podemos mirar en la parte superior derecha de la diapositiva cómo van apareciendo las máculas, las pápulas, las vesículas, las pústulas y las costras en el tiempo. Entonces, las máculas, pápulas y vesículas en el 1 o 2 días. Las pústulas en el 5º o 7º día y las costras en el 7º y el 14º día. Entonces, en el periodo ya invasivo, luego de que pasamos del periodo de incubación y que se debe sugerir ante la frecuencia o la posibilidad de tener la enfermedad del monkeypox, deberíamos nosotros ir
aislamiento, el autoaislamiento y hacer el diagnóstico. Pero las principales manifestaciones clínicas están cefalea intensa, astenia, artralgia, mialgia, linfadenopatía y lo que es patognomónico, las lesiones de tipo costrales, que ahí la podemos chequear, obviamente, cómo son cada una las características, ¿no? Para que la podamos nosotros grabar. Es decir, vean ahí, la ponemos la localización de caras, manos, genitales, etcétera, en su porcentaje, y obviamente uno puede llegar a mácula y pápula y curar. Pero llega a vesícula y luego puede tener las complicaciones de sobreinfección bacteriana y llegar en las pústulas a generar inclusive lesiones de piel que pueden llegar a la sepsis. Y en ese sentido podemos nosotros mirar que la gravedad de las complicaciones están en el mayor porcentaje en la sobreinfección de las lesiones. También la afectación respiratoria, la parte digestiva, la parte de lo que puede generar trastornos de sepsis y otros elementos que provocan y pueden provocar la muerte de estos pacientes. Ahí ven ustedes las vesículas, ¿no es cierto? Las pústulas pequeñas, otras que son umbilicadas. Luego las lesiones se hacen ulcerativas, de 5 milímetros de diámetro aproximadamente, van creciendo, y luego las costras parcialmente, como ustedes la pueden chequear. Vamos a ver algunas imágenes, y en estas imágenes vemos cómo en las manos se pueden chequear, ¿no es cierto? Una persona puede ya tener fiebre, mialgias, artralgias, ganglios linfáticos o secas, que le dice la población, y ver si ya tiene lesiones dérmicas. Tiene que ser potencialmente clasificado como viruela del mono. Miren ustedes en cuerpo, ya esta es una fase costrosa, ¿no es cierto? Sigamos y vemos nosotros la labilidad que se tiene es fundamentalmente en los niños. Y es aquellos grupos humanos a los que nosotros tenemos que ponerle mayor entereza, a lo que ya dijimos, adultos jóvenes, niños, inmunodeprimidos, y los grupos que deben de tener mayor cantidad de cuidado, los HSH, de acuerdo a la cifra que hemos visto. La siguiente. El diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial debe incluir a la varicela, obviamente, al herpes virus, al eczema, el herpeticum, sarampión, la sarna, la sífilis. La presencia de linfadenopatías en la fase prodrómica puede ser una característica clínica para distinguir a la viruela del mono, de la varicela, a lo menos. La siguiente. El abordaje desde la atención primaria. Esto es muy importante. No es una enfermedad que necesite el tercer nivel de atención ni el segundo nivel de atención. No debería ni siquiera entrarse a la atención clínica especializada. Al momento de que uno ya tiene una sospecha, una persona con exantema vesicular, papilar, pustiforme, etcétera, uno tiene que aislarlo, ¿no es cierto? Hacer el diagnóstico que se lo hace a través de PCR, que tiene que ser de los exudados, de las lesiones de piel o de boca, ¿no es cierto? Y también pueden ser en sangre y en secreciones respiratorias y en orina y en heces, que también la encontramos. Entonces, reacción en cadena de la polimerasa es el diagnóstico fundamental que tiene alta sensibilidad y especificidad para poder nosotros tener un diagnóstico certero y oportuno para tomar las medidas adecuadas y hacer los cercos epidemiológicos que son fundamentales. Los cercos epidemiológicos se le dice que es en círculo, es decir, que uno toma el hábitat o la vivienda en donde se está en sospecha y se coge alrededor de la cuadra o de la circuncisión territorial
un espacio de lo que hay que hacer en el cerco epidemiológico para el testeo y para generar esta condición que luego en el clasificatorio de casos lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el seguimiento? El objetivo claro del seguimiento es detectar y abordar su tratamiento terapéutico según clínica. El tratamiento al momento no existe en forma cotidiana al interior de nuestro país. Se están estudiando algunos fármacos y también el espacio de la vacuna, que tiene un costo bastante elevado. Pero cuando nosotros tenemos un cerco epidemiológico adecuado y generamos las medidas de prevención, no deberíamos nosotros tener estas condiciones reales de buscar tratamiento. Siempre decimos en epidemiología que el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno son las bases fundamentales de eliminar cualquier brote o cualquier espacio epidémico. En la prevención, ya hemos dicho, se recomienda el aislamiento de los casos sospechosos hasta descartar la enfermedad, o de los confirmados hasta su curación. El aislamiento puede realizarse en domicilio o en una situación de clínica en caso de que tenga elementos de riesgo, entre ellos la inmunosupresión, o veamos nosotros que ya tiene algún tipo de complicación. La información adecuada a través de la vigilancia epidemiológica o de los EPI son lo que nosotros tendremos para detener la enfermedad. La curación de un caso de viruela símica es a partir del momento de que todas las costras del exantema han caído. Es decir, ya está la fase costrosa, se cayeron todas las costras, ya podemos decir que ya no es contagioso. Si es posible, una persona cuidadora principal de un caso confirmado debería estar vacunada contra la viruela humana, que se la dejó en 1980, y lo que habíamos dicho en momentos anteriores, que todos aquellos nosotros de nuestra edad tenemos una protección que nos lleva hasta el 70%, fundamentada precisamente en la inmunidad cruzada que tiene la viruela del mono con la viruela humana. Y aquí vemos los criterios, ¿no? Ya hemos dicho, aquí la clasificación de casos. Uno tiene que mirar el criterio epidemiológico, si ha tenido contacto estrecho o confirmado con un sospechoso o alguien que haya tenido viruela del mono. Es el criterio epidemiológico fundamental. Si lo tuve, tengo que yo guardarme. La persona que tiene ya clínica, si ha tenido contacto y tiene clínica, entonces ya es un caso que verdaderamente debemos nosotros establecerlo como sospechoso. El probable es que cumple el criterio clínico y epidemiológico, y el confirmado es el que cumple el criterio de laboratorio. Esto es importante para la vigilancia epidemiológica, la clasificación de casos. Porque si usted tiene un caso clínico, es sospechoso. Si es un caso probable, que cumple el criterio clínico y epidemiológico, y un caso confirmado, cumple el criterio de laboratorio confirmatorio, y ahí es que debemos tomar en consideración para evitar las complicaciones. Esta diapositiva era fundamentada para los grupos humanos, es decir, la parte inferior, más que la parte de arriba. ¿Qué es lo que tienes que usar como equipos de protección, como los EP? Bata de manga larga, guantes, mascarillas, y las mascarillas uno siempre debe decir aquellas que te protegen de lo más fundamentada, que es la N95. Pero la KN99 en casos de menor gravedad se puede usar. Pero fundamental el lavado de manos antes y después de atender al paciente y la eliminación adecuada de los equipos de protección descartables o desechables. Si no existiera ello y tenemos nosotros que usar equipos de tela, habría que llevarlos a 60 grados centígrados a lo menos para la eliminación total. Por ello es que decimos,
Las medidas de precaución en domicilio, mantener una habitación separada del resto hasta que todas las lesiones hayan desaparecido, evitar el contacto físico y las relaciones sexuales, que ya hemos visto, que sin ser clasificadas como enfermedad de transmisión sexual o infección de transmisión sexual, estamos mirando que es el grupo riesgo que lo tenemos. Evitar el contacto físico y las relaciones sexuales, ya hemos dicho, se recomienda que las lesiones estén cubiertas en la medida de lo posible, aquellas lesiones a lo menos que están con mucha secreción o con mucho fluido. La mascarilla quirúrgica sobre todo si presenta síntomas respiratorios, tanto para el paciente como para la persona que está alrededor. No abandonar domicilio salvo necesidades sanitarias. Esto es lo que hay que divulgar. Es el aislamiento domiciliario. Y obviamente si va a estar en el exterior, usar mascarilla. Evitar el contacto con animales porque aquí hay el círculo de animales a hombre, de hombre a hombre, pero también de hombre a animales. Y nuestros animalitos domésticos pueden caer con la viruela del mono y ellos no los van a poder tener en control de aislamiento. Y puede ser el mecanismo de transmisibilidad hacia otras personas. Y lo que decíamos, si no hay ropa de protección descartable, lavar la ropa a 60 grados y también usar detergente. Separar el resto y evitar sacudirla. Y aislar los platos y los utensilios de cómo la gente come y también lavarlo con agua caliente. La limpieza de superficie y objetos contaminados con una solución de lejía de 1 en 100. Y ya sabemos que el tratamiento es sintomático y existen antivirales que podrían ser considerados en formas graves, pero para su uso en urgencia, y obviamente hay vacuna que no está al alcance nuestro. Entonces, este es un punto de la no discriminación, ¿no? Se ha tomado de que ahora la viruela del mono está siendo parte de discriminar a la gente, de ponerla inclusive en una estigmatización, una segregación, la cual en ninguna de las enfermedades podemos nosotros considerarla como tal. Las enfermedades, cualquiera que sea, esta es posible resolverlas si nosotros tenemos esa condición real del conocimiento previo. Y despedimos esta charla para luego pasar, si hay preguntas. Es lo que nos decía Sócrates. Si alguien busca la salud, pregúntenle si está dispuesto a evitar las causas de la enfermedad. En caso contrario, abstente de ayudarle. Lo que decimos, siempre lo referimos, es mejor la prevención, la promoción de la salud, y como decía Abedis Donadevian, que el mejor hospital del mundo es aquel que no hace falta. Y nosotros tenemos que cambiar el chip que nos han puesto en los últimos años de creer que salud es igual a la asistencia de enfermos, que salud es el pedido de fármacos, el pedido de diagnóstico, sin dejar de atender al enfermo, porque es una prioridad. Tenemos que atender a los sanos, y los sanos deben ser nuestra fundamental acción en los próximos años para tratar de reformular el sistema sanitario. Quedo agradecido por su atención y Juan, si hay alguna pregunta, estamos dispuestos a contestarla. Muchas gracias. Bueno, esto es un periodo de tiempo donde la varicela es parte de los brotes, son los meses de julio hasta noviembre, y podemos nosotros tener específica condición del tipo de la varicela y confundirse precisamente en ese sentido. Pero debemos nosotros notar que el espacio donde no te deja inclusive tener, obviamente que la varicela es más centrípeta, que
centrífuga. Y obviamente la viruela del mono es más centrífuga y tú ves las condiciones localizadas territoriales de cara, manos, brazos. Entonces, al final del camino no presenta, se autolimita muy rápido la varicela y obviamente no suele presentar ganglios linfáticos. De ahí la otra sintomatología es muy parecida. Pero en el diagnóstico diferencial debe de estar tanto la varicela, la viruela y cualquier enfermedad herpética que verdaderamente de herpes virus, que nos pueda hacer referencia de sospecha para luego excluirla con el diagnóstico. No quiere decir que estas personas que teniendo esta enfermedad no tengan que hacerse el examen para descartarla de la viruela del mono. En todos los pacientes lo primero que hay que hacer es el autoaislamiento. Sea varicela o sea viruela del mono, tiene que hacer un autoaislamiento dentro de casa. Y allí, dentro de ese autoaislamiento, lo que hacía antes el Ministerio de Salud Pública era una vigilancia epidemiológica activa, que es otra de las cosas que se perdieron en el 2014. Y esta vigilancia epidemiológica activa es que el centro de salud y los médicos vayan al sitio donde se encuentra el paciente a vigilarlo. Tomar la muestra que dependiendo de lo que sea, si es una varicela, tomar la muestra de líquido de la varicela y hacerle la prueba de PCR de altísima sensibilidad y especificidad y descartar el diagnóstico. Este es un periodo donde hay brote de varicela. Pero aquí, como academia, hemos venido nosotros empujando a las diferentes universidades a tratar de juntarse con el grupo humano que defendemos el retorno del Instituto Nacional de Higiene, que defendemos la salud pública desde ese punto de vista, porque nos han robado el diagnóstico, la investigación, el control laboratorial, inclusive el control de fármacos, que es lo que estamos consumiendo. Pero para no partir hacia otra respuesta, verdaderamente es el autoaislamiento a todo paciente y hacer del diagnóstico diferencial parcial al diagnóstico diferencial clínico, llegar al diagnóstico diferencial laboratorial y determinar cuál es la causa real. Todo paciente que tenga fiebre, escalofrío, mialgia y exantema es sospechoso de viruela del mono hasta que no se demuestre lo contrario. No, son obviamente virus, pero no son la misma familia y no hay una especificidad clara. Al final, si nosotros estamos más en sospecha de varicela, tenemos que darle tratamiento, ¿no? Que lo más común es aciclovir. Pero definitivo también el aciclovir ayuda, disminuye el tiempo de evolución, siendo las dos enfermedades autolimitantes. Es decir, un buen manejo de la enfermedad no necesita otra cosa que tratamiento sintomatológico y obviamente evitar que siga expandiéndose la enfermedad. Partamos del primer hecho. La vacunación no es global, no es ampliada. La vacunación es en grupos focales que se necesiten y que estén en riesgo. Voy a poner un ejemplo. Tengo una viruela del mono en mi casa y mi madre es diabética. Tengo a la mano la vacuna, ¿a quién tengo que ponérsela? A mi madre diabética. A niños o a personas que tienen el virus del VIH. Obviamente tendría que focalizar el grupo humano. Por lo tanto, lo más importante ahora es reconocer que existe una cadena de contagio y que yo puedo intervenir sobre la cadena de contagio. Existen vacunas que su costo pasan más de $140. Es decir, que a la larga
vemos nosotros ese hecho de que inmunizar solo en los momentos de enfermedades que son muy transmisibles y que verdaderamente tienen una tasa de ataque alta. En este caso, solamente grupos focales. Bueno, dentro del marco de este tema, yo debería referir es lo siguiente. En el 2014 se eliminó a los epidemiólogos, que son los que cubrimos la salud colectiva en los países y en cualquier parte, y estos epidemiólogos fueron degradados remunerativamente de SP12 a SP9. Hubo una migración de los epidemiólogos. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha pasado con la estructura del Ministerio de Salud Pública, que es una estructura extremadamente centralista? Entonces, yo no podría confiar en los números que me dicen, porque le generan matrices más matrices más matrices al reporte de casos, cuando el EPI-1 es lo que uno debe de tener fundamentalmente para poder hacer el diagnóstico oportuno y el tratamiento oportuno. Y los epidemiólogos actuamos es informando para actuar. Es decir, si no recopilas información, no vas a poder actuar. Cuando tenemos este hecho, estamos hablando de que pasamos de 80 casos, que hay grupos de extensión y que obviamente tanto existe este marco de condiciones que si tuviéramos información real, en tiempo real, y que el aprendizaje de la gente ayudara para la movilización social en salud, esta es una enfermedad que no debería ampliar más número de casos, sino más bien cerrarse de forma inmediata, y por ello están estas charlas. Al final del camino es notorio, inclusive desde el 2016, que la Gaceta Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública ya no hay. Porque si usted revisaría la Gaceta Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública, en una década crecieron enfermedades y ordenaron eliminar la información de la Gaceta, y al final del camino, información que se tiene son informaciones referidas que tienen poco valor, precisamente porque las autoridades no determinan los lugares, los sitios, las acciones, etcétera, que deberíamos generar toda la población y la academia para apoyar a mecanismos de educomunicación en salud. Lo más importante en el Código Orgánico de la Salud está en el artículo 34 al 57 de ese código. Modelo de sistema de salud, modelo de gestión y modelo de atención. Ese código no podría salir a aprobarse, y lo digo con conocimiento de causa, y lo digo en la defensa que debe de existir desde la academia también, y estando aquí autoridades de una prestigiosa universidad, es que al final nos pusieron a debatir sobre la marihuana, sobre el aborto y sobre la transexualidad. Esos son programas, y que al final del camino nosotros tenemos que tener un modelo de sistema de salud. Para mí y para el grupo del Foro Permanente de la Salud al cual me pertenezco, decimos que nuestro modelo de sistema debe ser previsional y que debemos nosotros tener el artículo 360 de la Constitución, habla del sistema público de salud, que no está siendo considerado en ese Código Orgánico de la Salud, donde se consagra el MAIS, Modelo de Atención Integral en Salud. Muchos lo defienden, las actuales autoridades la defienden, son parte de esa estructura. Nosotros no defendemos eso, debemos cambiar. Si usted revisara en el modelo de gestión, existen un ministro, 2 viceministros, un grupo asesor bastante pesado, 4 subsecretarios,
y todo tiene que dar la vuelta en el sistema burocrático centralizado de Quito. Entonces, al final del camino, cuando se pasan la información de cualquier enfermedad, sufre lo que sufre la burocracia, es decir, de escritorio en escritorio, y allí es que no vamos a conseguir mayormente nada. Tenemos que reformular la salud desde la base. Venimos diciendo que hay que recuperar el Instituto Nacional de Higiene, el SNEN, los programas de epidemiología, la zoonosis, el tema del Hospital Neumológico J. Alfredo Valenzuela, pero tenemos también que recuperar la territorialidad que alguien nos puso en el marco de ver un Ecuador horizontal, y por ejemplo la provincia de Santa Elena tiene que viajar hasta Milagro a la zonal 5 para hacer sus trámites. Debemos regresar a la provincialización de la salud, porque las determinantes en salud son diversas, determinantes que son biológicas, sociales, ambientales, económicas, y estas determinantes debemos defenderla como patrimonio actual. La península de Santa Elena tiene una población significativa de seres autóctonos que son parte de nuestra historia ancestral de aquella cultura valdivia. Y eso hay que estudiar genéticamente su afectación. Tenemos una provincia de Santa Elena que lo primero que ven hacer los gobiernos autónomos descentralizados es reforestarla total y completamente y cambiar el frondón humedal para tratar de encontrar agua y hacer a esa provincia tan productiva o más productiva que cualquier provincia del país, más que Azuay, más que Tungurahua, más que cualquier otra. La provincia de Santa Elena es un tesoro que deberíamos nosotros rescatar. Y por último, el modelo de atención es biologista y no tiende a la prevención y a la promoción. La promoción y la prevención no debe ser solamente de atención primaria en salud. Tiene que ser del nivel 1, del nivel 2, del nivel 3. Y en el nivel 3 yo puedo hacer medicina predictiva, inclusive basado en evidencia genómica, para ver qué población tiene predisposición. E invito a la UPCE a generar un laboratorio de biología molecular. Nos ponemos inclusive a la disposición de ustedes para que tengan un laboratorio de biología molecular y con el laboratorio de biología molecular hagan estudios genéticos de predicción de quién va a ser diabético, hipertenso, de quién va a tener cáncer, de cáncer de mama. Mire, yo siempre vengo defendiendo esto y le digo a las mujeres nuestras, si tu mamá, tu hermana, tu tía tiene cáncer de mama, tú deberías hacerte un Carrans BRCA1, un BRCA2. Y si tienes esa predisposición genética, lo que tienes que hacer es la exéresis de la mama. Vas a calmar emocionalmente, al final te has castrado unas mamas, pero definitivamente luego vas a evitar que tengas un cáncer que es mucho más costoso. Entonces, son los modelos de atención, son los modelos de gestión, son el modelo territorial que es una amenaza, no es una fortaleza. Tenemos que volver a la provincialización y la falta de un modelo de sistema de salud que ahora se privilegia a lo privado y no a lo público. Lo público no puede, va a lo privado a través de la ERPIS. Es decir, tenemos que reinaugurar la salud pública en el Ecuador y vuelvo a repetir, estamos dispuestos a apoyar y si la UPCE, la facultad así lo quiere, estaremos dispuestos para poder engranar acciones que vengan eso. Nosotros tenemos un lindo programa que le hemos puesto a consideración a todos los alcaldes, se llama las DACE, Direcciones de Acción Social, Salud y Educación de los municipios, de los gobiernos autónomos descentralizados, de cualquier gobierno autónomo descentralizado. Tú puedes derribar la mortalidad en el 63% de sus causas solo dando agua potable, alcantarillado, desecho de suelo y vivienda, vialidad y haciendo comunicación en salud, a la cual estamos dispuestos como Foro Permanente de la Salud, nos comprometemos y nosotros tenemos un canal que a la larga estaremos nosotros
publicando también esta bonita charla. No sé, me extendí, perdóname Juan, pero no me den el micrófono que me extiendo demasiado. La contestación es una vez que yo tenga el exantema, porque si no tengo el exantema, todavía estoy sospechando en cualquier enfermedad febril. Las enfermedades febril en nuestra territorialidad de la costa ecuatoriana puede determinar al dengue, que usted sabe que hay periodos mayores de dengue, pero el Aedes aegypti es un vector que tiene un microclima, que puede ser inclusive COVID, que tenemos todavía los rezagos de algunos grupos humanos que vienen cayendo con COVID, ¿no? Y gracias a Dios, como lo dijimos nosotros en alguna ocasión, el Omicron fue el inicio del final de la pandemia. Una gripe, una faringitis puede darle los síntomas, pero lo que la hace a diagnóstico fundamental son los ganglios y el exantema. En ese instante ya podemos nosotros tomar acciones para generar el diagnóstico por PCR. Sí, solamente quería Juan, si me permiten, y las autoridades también, es que en las direcciones de acción social y salud y educación que tenemos un proyecto, funcionan 3 grupos humanos. Uno, un médico con especialidad en salud pública. 2, un especialista en tecnología que tiene que estar adentro de este grupo humano. Y 3, un comunicador social con experticia en salud, es decir, un comunicador social en salud. Si la universidad comienza a proponer, ustedes tienen un lindo modelo, que en la territorialidad es el único modelo local, que inclusive en mi época trajimos a Mirta Roses, que era la directora de la OPS, para que vea lo que sucedió en Libertador Bolívar. Y Libertador Bolívar es el ejemplo clásico de la organización comunitaria, de modelo, de sistema comunitario que llegó a generar inclusive desarrollo económico. Cómo sus playas cambiaron, cómo la gente hace artesanía, cómo se generan inclusive hotelería comunitaria. Es un lindo proyecto, es más, hacer un documental de Libertador Bolívar como parte de la estrategia de cómo los modelos en salud llevan al desarrollo de las poblaciones, y con ello nuestro proyecto es vuestro. Yo soy el autor del proyecto, así que yo lo entrego a cualquiera que lo quiera usar. El proyecto es vuestro y si así lo quieren usar para el bien de la comunidad, bienvenido sea, y qué bueno que las autoridades estén involucradas y comprometidas en propósitos sanitarios. Bueno, lamentablemente el hospital donde estoy ahora, nuevamente regresé, no está teniendo las condiciones terapéuticas y de condiciones de tener, y han sido derivados. Es decir, tal vez una visión médica que no la puedo yo saber por el tipo de pacientes. Fueron pacientes que inclusive tuvieron lesiones en periné, algo muy parecido al Fournier, y que se puso grave ese paciente y fue derivado al hospital del Guasmo. Pero de allí han existido 3 pacientes y los 3 pacientes no han sido ingresados en el hospital, y no le podría decir por qué, pero sospecho que es la falta de insumos y medicamentos específicos dentro del hospital. Sí, lo que sucede es que tenemos un sistema desmantelado, ¿no? Y el sistema total no es solamente uno de los subsistemas. No es que el ministerio está mejor que el IES,
el ISFA, el ISPOL. Sí. Acá sufrimos un grave problema, es de que la salud pública se derribó y se envió hacia la red complementaria privada, y eso fue una explosión de la atención médica. Hoy hay que hacer una implosión, pero para ello se necesitan muchas de las cosas. Iniciar la salud, el renacimiento de la salud pública con 3 cosas al señor presidente de la República. 1, reinstitucionalizar el INH y el SNEN. 2, cambiar la territorialidad del Ministerio de Salud Pública. Es decir, ya no circuitos, zonas, distritos o circuitos, sino provincias. Y 3, cambiar el modelo de gestión. Descentralizar y desconcentrar la salud. Solo así, con esas 3 primeras cosas, el resto va a comenzar a ordenarse. Pero si no hay esas 3 primeras cosas, al final no creo que, y no hay la voluntad política, no creo que podamos nosotros cambiar. Y no es cuestión de ministros, ¿eh? Puede ir cualquier ministro, pero si no tenemos los cambios estructurales, no va a funcionar el sistema sanitario. Sí, un hermano de la vida y de los sueños, el doctor Milton Gijón, falleció luchando precisamente por el Centro Genómico Nacional. Nadie lo ha escuchado. Alrededor de él se generó una fundación, Fundadere, que es la que estudia las enfermedades raras, huérfanas del país y obviamente catastróficas. Ese Fundadere, ahí está el proyecto de Milton, por ejemplo. Segundo, para generar un laboratorio no necesitas comprar equipamiento. Ustedes pueden hacerlo inclusive por apoyo tecnológico, que lo dice la ley. Y apoyo tecnológico es que compras insumos y material, kits diagnóstico, y el laboratorio te equipa totalmente el lugar. Tienes que buscar el lugar, tener el equipamiento de ese lado y obviamente contratar el tema de lo que significa reactivos. Cuando tienes eso, puedes tener esta condición. Ahora, apoyos. Siempre sufrimos y adolecemos las instituciones públicas de recursos económicos. Apoyos pueden existir del mismo sector privado, del mismo sector público y de algunos gobiernos autónomos descentralizados que quieran entrar a estudiar. Estábamos construyendo, y obviamente sacaron al genetista del hospital del Teodoro Maldonado Carbo, al doctor Nancibel Manrique, y estábamos adquiriendo cerca de 35 genotipos, es decir, tipos de genes para hacer estudios desde el 3er nivel. Teníamos en el proyecto tratar de ubicar las causas más frecuentes de consulta del Teodoro Maldonado Carbo, solo para expresar. El 54% del presupuesto del Teodoro Maldonado Carbo, el 45% se van en enfermedades catastróficas. Por ejemplo, 4 pacientes hemofílicos con una enfermedad hemofílica rara se invierten $2 millones al año en esos 4 pacientes. Es decir, se merman los presupuestos por retraso de diagnóstico en enfermedades de esta naturaleza que pueden tener mejor sobrevida y mejores condiciones para la gente. Pero eso se determina fundamentalmente en el estudio genómico y obviamente en sistemas operativos de innovación tecnológica que nos permitan a nosotros cambiar la estructura de ese sentido. Ustedes pueden como universidad hacerlo y un centro genómico se puede autofinanciar, mi querido Juan, abriéndole los costes a la gente sin cobrarle demasiado, pero sí hacer que funcione, obviamente, este centro genómico, que la UPCE podría ser una de las instituciones que lo estudie como la UES lo hace acá. Lo hace de esa manera y ustedes lo pueden hacer de la manera en el sector público y apoyando a la gente.